Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy nos adentramos en una de las historias más anómalas y aterradoras de la crónica negra europea. La historia de un hombre que confesó 48 asesinatos, convirtiéndose en el asesino en serie más prolífico de la historia de España, pero que, paradójicamente, jamás fue juzgado ni condenado por ninguno de ellos. Su nombre era Manuel Delgado Villegas, aunque el mundo lo conocería por un apodo que apenas tuvo que ver con su vida: el arropiero. Su viaje sangriento a través de España, Italia y Francia es un laberinto de violencia, psicopatología y fracaso sistémico. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir sobre este hombre y el sistema que fue incapaz de procesarlo les sorprenderá profundamente. Para entender la oscuridad que habitaba en Manuel Delgado Villegas, es imprescindible viajar a su origen, a la España de la posguerra, un país sumido en las cenizas de un conflicto fratricida, donde la pobreza no era una circunstancia, sino el aire que se respiraba. En este escenario de miseria generalizada en Sevilla, el 25 de enero de 1943, la vida de Manuel comenzó con la muerte. Su madre, una joven de apenas 24 años, falleció en el parto, sellando su destino con un trauma primordial: la ausencia total del vínculo materno. Este evento no fue solo una tragedia familiar, fue la primera piedra en la construcción de una psique fracturada, un vacío emocional que nunca llegaría a llenarse. Criado junto a su hermana por su abuela materna, Manuel creció con otra ausencia fundamental: la de su padre. José Delgado, un vendedor ambulante de arrope, un dulce y espeso jarabe de higo, rehizo su vida. Se volvió a casar y se mudó, estableciendo una distancia que no era solo física, sino también afectiva. El apodo «el arropiero», que la prensa y la policía le endosarían décadas más tarde, es una cruel ironía. Villegas apenas se dedicó a vender ese producto durante unos pocos y desesperados meses antes de su detención. El apodo, en realidad, pertenecía al padre ausente, al hombre que le legó un nombre pero no un hogar, una profesión pero no un sustento, una existencia pero no una guía. Desde el principio, la vida de Manuel estuvo definida por lo que le faltaba. Le faltaba una madre, le faltaba un padre presente, le faltaba el calor de un hogar estable y, sobre todo, le faltaba el más básico de los capitales humanos: el afecto. La casa de su abuela no fue un refugio, sino un crisol de sufrimiento. La infancia de Villegas fue una sucesión ininterrumpida de abusos físicos y psicológicos. Varios de sus familiares descargaban en él sus frustraciones, moldeando su carácter a base de golpes y humillaciones. Esta violencia doméstica se vio agravada por barreras que parecían insuperables. Padecía dislexia y una tartamudez severa, condiciones que en la España de la época no se diagnosticaban, sino que se castigaban. En la escuela y en la calle, el estigma lo perseguía. La palabra tonto se convirtió en su sombra, una etiqueta cruel que se grabó a fuego en su identidad. A pesar de asistir a la escuela, nunca aprendió a leer ni a escribir. El mundo de las letras le fue vedado, dejándolo funcionalmente analfabeto y marginándolo aún más en una sociedad donde la educación era la única vía de escape de la pobreza. Este ciclo de abuso, fracaso académico y ridículo social creó en él un profundo sentimiento de alienación y una rabia sorda y latente que se acumulaba en su interior. Cada burla por su tartamudez, cada castigo por su incapacidad para leer, era combustible para un incendio que un día arrasaría con todo a su paso. La humillación constante que sufrió se convirtió en el motor de una necesidad patológica de poder. Se sentía impotente, insignificante, un despojo humano. Sus crímenes posteriores, a menudo desencadenados por insultos o desprecios, incluso los más triviales, pueden interpretarse como una sobrecompensación violenta y desproporcionada por esa humillación vitalicia. El acto de matar, especialmente con su característico y preciso golpe legionario, se transformó en la afirmación definitiva de poder. Al quitarle la vida a otro ser humano, transformaba a sus víctimas en objetos silenciosos que ya no podían juzgarlo,
que ya no podían llamarlo tonto. Su violencia fue una venganza grotesca y sostenida en el tiempo contra un mundo que lo había etiquetado como inferior y le había negado cualquier oportunidad de ganar un dinero decente o tener una vida digna. Paradójicamente, su analfabetismo lo obligó a desarrollar otras habilidades a un nivel extraordinario. Al no poder interpretar el mundo a través de textos, tuvo que agudizar su percepción, su capacidad de observación y, sobre todo, su memoria. El psiquiatra Roger Mercader, quien lo estudió en profundidad, destacó su memoria fotográfica, una facultad casi prodigiosa que le permitía recordar detalles ínfimos de lugares, fechas y personas con una precisión asombrosa. Esta memoria se convertiría en una herramienta de doble filo. Por un lado, le permitió sobrevivir como un nómada sin rumbo. Por otro, hizo que sus futuras confesiones fueran increíblemente detalladas y, por tanto, creíbles para una policía que inicialmente se mostraba escéptica ante la magnitud de sus crímenes. Su incapacidad para relacionarse con el mundo a través del lenguaje escrito fomentó una forma de inteligencia más primitiva y depredadora, centrada en la supervivencia, la manipulación y la lectura de pistas ambientales inmediatas. Eran las habilidades perfectas para el estilo de vida criminal que estaba a punto de abrazar. La adolescencia de Manuel fue una inmersión total en los márgenes de la sociedad. A los 12 o 13 años, su vida ya era un torbellino de promiscuidad y transacciones. Era bisexual y no tardó en descubrir que su cuerpo era el único activo del que disponía. Se prostituía para sobrevivir, encontrando un nicho en los ambientes homosexuales y entre las prostitutas de los barrios bajos de Sevilla. Ellos, los otros parias, a menudo le daban cobijo y algo de comer. Pero incluso en su sexualidad, Villegas era una anomalía. Padecía de anaspermatia, una condición fisiológica que le impedía eyacular. Esto, según los médicos que lo examinaron, le permitía mantener relaciones sexuales repetidas en una búsqueda frenética y perpetuamente insatisfecha de un clímax que nunca llegaba. Esta compulsión, esta búsqueda de una gratificación que le era negada por su propia biología, pudo haber sido un motor psicológico crucial que lo empujó a escalar en sus comportamientos desviados, buscando sensaciones cada vez más intensas y prohibidas. El sexo, que para muchos es una fuente de placer e intimidad, para él era una fuente de frustración y un recordatorio de su propia naturaleza defectuosa. Un campo de batalla donde su cuerpo le traicionaba una y otra vez. En 1961, al cumplir los 18 años, Manuel Delgado Villegas tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su biografía criminal. Se alistó en la Legión Española. No lo hizo por patriotismo ni por vocación militar. La Legión, para un joven analfabeto, pobre y sin futuro, era una de las pocas salidas posibles, una huida de la miseria que lo ahogaba. Esta institución, conocida por su disciplina férrea y su brutalidad legendaria, se convirtió en la Universidad del Crimen para Villegas. Allí, entre los hombres más duros de España, encontró un entorno que por primera vez no solo toleraba la violencia, sino que la enseñaba y la perfeccionaba. Fue en la Legión donde aprendió formalmente la técnica que se convertiría en su firma mortal, el golpe legionario o tragantón. No era un simple puñetazo, era un golpe de karate, preciso y devastador, dirigido a la nuez de Adán. Un único movimiento, ejecutado con la fuerza y la técnica adecuadas, era capaz de fracturar la laringe y provocar la muerte por asfixia en cuestión de segundos. Era un método silencioso, eficiente y no requería de armas externas. La Legión no creó al asesino que anidaba en Villegas, pero le proporcionó la herramienta definitiva, el conocimiento técnico para canalizar su rabia acumulada de una forma letal. El golpe legionario se convirtió en algo más que un método. Era la expresión de una habilidad, una demostración de poder y maestría que había adquirido en la única institución que le otorgó, aunque fuera brevemente, una identidad estructurada y un propósito. Sin embargo, su carrera militar fue efímera, fue declarado no apto para el servicio
y licenciado poco después. La razón oficial fueron unos supuestos ataques epilépticos, cuya autenticidad nunca pudo ser completamente verificada. Es muy probable que Villegas, con su astucia innata para la manipulación, fingiera estos ataques para escapar de la rígida disciplina legionaria que sin duda le resultaba insoportable. Ya entonces, demostraba una habilidad para usar sus supuestas debilidades en su propio beneficio. También fue durante este corto pero intenso periodo que comenzó a consumir marihuana, añadiendo un elemento más a la compleja mezcla de factores que configuraban su psique. Al ser expulsado de la Legión, Villegas fue arrojado de nuevo al mundo, pero no era el mismo. Llevaba consigo una nueva y terrible habilidad. Su rabia preexistente ahora tenía una salida específica, un ritual de muerte que le proporcionaba una sensación de control que nunca antes había experimentado. Estaba listo para comenzar su viaje como el depredador nómada en el que se convertiría. Tras su paso por la Legión, Manuel Delgado Villegas se convirtió en un fantasma que recorría las carreteras de España, sin rumbo fijo, sin trabajo, sin lazos. Vivía al día de la caridad, de pequeños hurtos y de la prostitución. Su vida era un vagabundeo constante, pero bajo esa apariencia de simple marginado se escondía un depredador que empezaba a despertar. Entre 1964 y 1971 dejó un rastro de cadáveres por toda la geografía española y, según sus confesiones, también en Italia y Francia. Aunque se jactó de 48 asesinatos, la investigación policial solo pudo confirmar con certeza 7 de ellos. 7 casos que, analizados uno por uno, componen un mosaico aterrador de su modus operandi, su psicología y la facilidad con la que podía matar. El primer asesinato documentado de El Arropiero tuvo lugar el 21 de enero de 1964 en la playa de Llorac, en la costa de Garraf, cerca de Barcelona. La víctima fue Adolfo Folch Muntaner, un cocinero de 49 años. El crimen fue un acto de violencia impulsiva, primitiva y con un motivo irrisorio. Villegas encontró a Folch durmiendo en la arena. Vio una oportunidad fácil para conseguir algo de dinero. Sin mediar palabra, cogió una piedra de gran tamaño y le aplastó el cráneo. La brutalidad fue extrema, pero el objetivo era simple: el robo. Villegas le quitó la cartera y un reloj. Años más tarde, al confesar el crimen, describiría el botín con un desprecio absoluto. El reloj era una porquería y la cartera contenía muy poco dinero. El valor de una vida humana para él ya era insignificante. Lo que importaba era la gratificación inmediata, aunque fuera mínima. Este primer crimen estableció el patrón de su violencia: desproporcionada, oportunista y motivada por los impulsos más básicos. 3 años después, el 20 de junio de 1967, la senda de Villegas lo llevó a la isla de Ibiza, un paraíso turístico que se convertiría en el escenario de uno de sus crímenes más depravados. Su víctima fue Margaret Hélène Thérèse Boudry, una estudiante francesa de 21 años. Este caso marcó un punto de inflexión, revelando la emergencia clara de su parafilia más oscura: la necrofilia. Villegas se coló en la habitación donde se alojaba la joven. La sorprendió, la asfixió con una almohada y, una vez muerta, la apuñaló por la espalda. Pero el horror no terminó ahí. Villegas violó el cadáver y, como trofeo, le robó una medalla que llevaba al cuello. Este asesinato tuvo una consecuencia trágica adicional que expuso la ineptitud del sistema. La policía, incapaz de concebir un crimen tan monstruoso y sin motivo aparente, detuvo a un turista estadounidense, amigo de la víctima. El joven inocente pasó más de un año en una prisión española antes de que su inocencia fuera finalmente probada. Mientras un hombre sufría en la cárcel por un crimen que no cometió, el verdadero asesino, Manuel Delgado Villegas, continuaba su peregrinaje mortal, anónimo e invisible para la justicia. Un año más tarde,
el 20 de julio de 1968, en el pequeño pueblo de Chinchón, Madrid, Villegas volvió a matar. La víctima fue Venancio Hernández Carrasco, un anciano de 71 años. Este crimen ilustra a la perfección la furia explosiva que se desataba en Villegas ante el menor atisbo de desprecio o condescendencia. Se acercó al anciano, que estaba trabajando en sus viñedos, y le pidió comida. La respuesta de Venancio fue la de un hombre de campo, directa y sin malicia. Le dijo que era joven y fuerte, que si quería comer debía trabajar. Para cualquier otra persona, esas palabras habrían sido un simple consejo. Para Villegas fueron una ofensa intolerable, un eco de todas las veces que lo habían llamado tonto e inútil. La rabia se apoderó de él. Lo mató allí mismo, probablemente con su letal golpe legionario, y luego arrojó el cuerpo al río Tajuña para deshacerse de la evidencia. La muerte de Venancio fue clasificada inicialmente como un ahogamiento accidental. Una vez más, Villegas había cometido un asesinato perfecto, un crimen que ni siquiera fue reconocido como tal. Demostraba una astucia increíble para matar sin dejar rastro, para que sus actos se confundieran con la fatalidad o el infortunio. Antes de continuar este oscuro viaje por la mente y los crímenes de El Arropiero, si esta inmersión en las profundidades de la criminología te está resultando tan fascinante como aterradora, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas historias que, aunque terribles, deben ser contadas. El 5 de abril de 1969, en Barcelona, Villegas mató de nuevo. Esta vez, la víctima era alguien de su propio entorno, un cliente homosexual llamado Ramón Estrada Saldrich. Estrada solía contratar los servicios sexuales de Villegas por una tarifa fija de 300 pesetas. Era una relación puramente transaccional. Sin embargo, en aquella ocasión, Villegas, quizás sintiéndose más poderoso o simplemente más necesitado de dinero, exigió una suma mayor, 1000 pesetas. Después del acto sexual, Estrada le entregó las 300 pesetas habituales. Para Villegas, esto no fue un simple desacuerdo sobre el precio. Fue una humillación, un recordatorio de que su valor era tasado y que otros decidían cuánto merecía. La negativa de Estrada a pagarle lo que pedía desató su ira. Lo derribó de un golpe y en un arrebato de furia arrancó una de las patas de una butaca de madera maciza y lo golpeó y estranguló con ella hasta la muerte. El asesinato subrayaba de nuevo su extrema sensibilidad al desprecio percibido, especialmente cuando había dinero de por medio. La disputa financiera se convirtió en una cuestión de honor y poder, y la única forma que conocía de reafirmar su dominio era a través de la violencia más absoluta. El 23 de noviembre de 1969, en Mataró, Villegas cometió el que quizás sea el crimen más explícito y revelador de su parafilia necrófila. Su víctima fue Anastasia Borrella Moreno, una mujer de 68 años. La abordó en la calle y le propuso tener relaciones sexuales. La reacción de la mujer fue de lógica indignación y asco. Lo insultó y amenazó con llamar a la policía. Esa fue su sentencia de muerte. Villegas la golpeó en la cabeza con un ladrillo, dejándola inconsciente. Luego la empujó desde un pequeño puente, arrastró su cuerpo hasta un túnel cercano y la estranguló para asegurarse de que estaba muerta. Y entonces, en la soledad de aquel túnel, desató su perversión. Se sintió excitado por la situación y abusó sexualmente del cadáver. Pero la depravación fue mucho más allá. Durante las noches siguientes, Villegas regresó al túnel para repetir sus actos necrófilos con el cuerpo en descomposición de Anastasia. Volvía una y otra vez, hasta que el hedor alertó a unos transeúntes y el cadáver fue descubierto. Este caso demostró que su necrofilia no era un acto impulsivo y aislado, sino una compulsión arraigada y central en su psicopatología. El cadáver le ofrecía lo que ninguna persona viva podía: sumisión total, la ausencia de juicio y la objetificación completa del otro para su gratificación. A finales de 1970 y principios de 1971, la carrera criminal de Villegas llegó a su fin
en el puerto de Santa María, Cádiz. Allí cometió sus 2 últimos asesinatos confirmados, un error táctico que finalmente lo pondría en el radar de la policía. El asesino nómada, que había basado su impunidad en la dispersión geográfica de sus crímenes, cometió la torpeza de matar 2 veces en el mismo lugar en un corto período de tiempo. El 3 de diciembre de 1970, asesinó a Francisco Marín Ramírez, de 28 años, un amigo y posiblemente cliente ocasional. Según la confesión de Villegas, lo mató a golpes después de que Marín le hiciera proposiciones sexuales que le resultaron ofensivas. Arrojó su cuerpo al río Guadalete, donde fue encontrado flotando días después. Poco después, en enero de 1971, mató a su última víctima, Antonia Rodríguez Relinque, su novia. Villegas alegó que la estranguló durante una discusión por un acto sexual que ella le pidió realizar y que a él le pareció asqueroso. Tras el asesinato, escondió el cuerpo de Antonia y, al igual que había hecho con Anastasia Borrella, mantuvo relaciones sexuales con el cadáver durante 3 noches consecutivas. Cuando la policía lo interrogó sobre esta atrocidad, su respuesta fue escalofriante por su lógica retorcida. Viva o muerta, seguía siendo mi novia. Para él, la muerte no había cambiado la naturaleza de su relación, solo la condición del objeto de su posesión. Fue la desaparición de Antonia lo que finalmente llevó a su detención. La familia denunció y la policía, investigando, no tardó en señalar a su extraño y conflictivo novio como el principal sospechoso. El círculo por fin se estaba cerrando. La diferencia entre los 7 crímenes que la policía pudo probar y los 48 que Villegas confesó haber cometido es abismal. Esta grandiosidad es una ventana directa a su mente psicopática. Las confesiones no eran solo un acto de contrición, sino de jactancia. Eran su forma de construir un legado, de afirmar su dominio intelectual sobre las autoridades que durante años habían sido incapaces de atraparlo. Para él, cada asesinato no resuelto era una victoria, un testimonio de su astucia. Un episodio revela a la perfección su narcisismo patológico y su naturaleza competitiva. Durante uno de los traslados, escuchó en la radio del coche policial la noticia de que en México habían descubierto 80 cadáveres en el jardín de otro asesino. La reacción de Villegas no fue de horror, sino de envidia profesional. Se giró hacia el comisario y le pidió que lo soltaran durante 24 horas. Su motivo: para que ese tío no me gane. No veía a sus víctimas como seres humanos, sino como cifras en un macabro marcador personal. Las confesiones, fueran todas ciertas o una mezcla de realidad y fantasía, servían a su necesidad psicológica de ser alguien, de alcanzar la notoriedad. Después de una vida siendo un nadie, un tonto, se había convertido en el protagonista de la historia de terror más grande de España. Y eso, para su ego enfermo, era la mayor riqueza que podía concebir. Intentar comprender la mente de Manuel Delgado Villegas es asomarse a un abismo de una oscuridad casi insondable. Basándonos en sus actos, sus confesiones y los análisis psiquiátricos de la época, podemos trazar un perfil clínico que encaja perfectamente con el diagnóstico de psicopatía en su grado más severo. Exhibía una carencia total y absoluta de empatía. Era incapaz de ponerse en el lugar de sus víctimas, de sentir su dolor o su miedo. Para él, las demás personas no eran seres con sentimientos, sino objetos, instrumentos para satisfacer sus impulsos de violencia, sexo o dominio. El remordimiento era un concepto ajeno a su universo emocional. Jamás, en ninguna de sus detalladas confesiones, mostró el más mínimo atisbo de arrepentimiento. Relataba sus crímenes con una frialdad pasmosa, a menudo con orgullo, como si estuviera narrando hazañas. Su impulsividad era legendaria. Una palabra equivocada, un gesto de desprecio, una disputa por una cantidad insignificante de dinero, eran suficientes para detonar una violencia homicida. No había filtro entre el impulso y la acción. Sin embargo, y aquí radica una de las características más desconcertantes de los psicópatas, Villegas podía ser encantador,
y manipulador. Durante la investigación, estableció una extraña camaradería con los policías. Bromeaba con ellos, cooperaba con una sonrisa en la cara. Los detectives, liderados por el comisario Ortega Mayén, llegaron a tratarlo con una familiaridad inquietante, llamándolo Manolo o Manolito. Hay fotografías de la época que muestran a Villegas abrazado a sus captores, como si fueran viejos amigos en un viaje. Este es un rasgo clásico de la personalidad psicopática, la capacidad de imitar emociones y de manipular las interacciones sociales para su propio beneficio, a pesar de ser fundamentalmente incapaz de sentir un verdadero apego emocional. Los componentes sexuales de sus crímenes son absolutamente centrales para entender su psicopatología. La necrofilia no era, en su caso, una simple perversión. Era la culminación de su necesidad de dominio. Un cadáver ofrece la sumisión definitiva. No hay resistencia, no hay juicio, no hay voluntad. Es la objetificación total. Al violar a sus víctimas después de muertas, Villegas consumaba el acto de poder absoluto, reduciendo a un ser humano a una mera herramienta para su gratificación. Además, la brutalidad extrema, el gran ensañamiento que describieron los forenses en varios de los casos, apunta a un claro componente sádico. Es muy probable que la inflicción de dolor y terror a sus víctimas antes de morir fuera una parte integral de su liberación psicológica, un clímax de crueldad que precedía al clímax sexual con el cuerpo sin vida. En la década de 1970, la psiquiatría y la criminología buscaban respuestas rápidas y, a ser posible, biológicas para explicar una maldad tan extrema. Y en el caso de Villegas, creyeron encontrarla. Se le diagnosticó el cariotipo cromosómico XXY, conocido popularmente como el síndrome del supermacho o el cromosoma del criminal. Esta teoría, hoy ampliamente desacreditada y considerada ciencia basura, postulaba que la presencia de un cromosoma y extra predisponía a los hombres a una mayor agresividad y comportamiento delictivo. Para las autoridades franquistas, enfrentadas a un tipo de criminal que no entendían, el asesino en serie nómada, sádico y sin motivo racional, la teoría XY fue un regalo caído del cielo. Ofrecía una explicación biológica simple y conveniente. Villegas no era simplemente malo, estaba genéticamente determinado a serlo. Esta perspectiva medicalizaba su maldad, desviando la narrativa de un fracaso moral o social hacia una de determinismo genético inalterable. Este diagnóstico fue absolutamente instrumental en la decisión final de declararlo enfermo mental e inimputable. Proporcionó una justificación con apariencia científica para evitar un juicio público que habría sido largo, costoso y seguramente muy incómodo para el régimen, optando en su lugar por un confinamiento psiquiátrico indefinido. El síndrome XY, por tanto, no fue solo un diagnóstico. Fue la herramienta que permitió al sistema judicial y psiquiátrico de la época remover a Villegas de la sociedad de forma permanente sin tener que confrontar las complejas y turbias raíces psicológicas, sociales y traumáticas de su monstruosidad. Era una solución fácil y barata para un problema terriblemente complejo. La impunidad de Manuel Delgado Villegas, construida sobre el movimiento constante y el caos, se desmoronó en el puerto de Santa María en enero de 1971. El 18 de ese mes fue detenido como principal sospechoso de la desaparición de su novia, Antonia Rodríguez Relinque. Su error fatal, como hemos mencionado, fue concentrar dos asesinatos en un mismo lugar. Este lapso en su habitual dispersión geográfica lo hizo visible, lo ancló a un lugar y a un tiempo concretos, permitiendo que la policía finalmente atara cabos. Una vez en comisaría, ocurrió algo inesperado. Villegas no solo confesó el asesinato de Antonia, sino que, para asombro de los investigadores, se implicó de inmediato en la reciente muerte de Francisco Marín. Y a partir de ahí, las compuertas de su memoria se abrieron de par en par. Impulsado por un narcisismo irrefrenable, comenzó a jactarse de una larga lista de crímenes que se remontaban a casi una década.
Pasó de ser un sospechoso de un crimen a convertirse en el confeso autor de una matanza que se extendía por todo el país. Ante la magnitud de las revelaciones, la policía, bajo el mando del comisario Salvador Ortega Mayén, tomó una decisión insólita que pasaría a la historia de la criminología española. En lugar de limitarse a tomar declaración en una sala de interrogatorios, organizaron una gira de la muerte. Metieron a Villegas en un avión y lo llevaron por toda España, reconstruyendo su itinerario criminal. Visitaron los lugares de cada uno de los asesinatos que confesaba. Este viaje fue descrito como algo casi iniciático, un ritual macabro en el que Villegas, el asesino, se convertía en el guía de su propia historia de terror, con sus captores como fascinados espectadores. Las fotografías de aquella gira son surrealistas. Muestran a un Villegas sonriente, relajado, posando en las escenas del crimen, disfrutando visiblemente de la atención. Fue, literalmente, el primer asesino en serie de la historia en hacer un tour aéreo por sus propios escenarios de muerte. La clave de esta cooperación sin precedentes fue la relación que la policía, y en especial el comisario Ortega, estableció con él. En lugar de tratarlo como a un monstruo, lo abordaron como un enigma fascinante que había que resolver. Lo llamaban Manolo, le daban cigarrillos, conversaban con él. Esta estrategia explotó directamente el núcleo de la psicopatía de Villegas, su ego desmedido. Por primera vez en su vida, este marginado, este tonto, era el centro de atención. Era el poseedor de un conocimiento secreto que hombres importantes y condecorados necesitaban desesperadamente. Ya no era un paria, sino el experto en su propio y horrible campo de estudio. Se creó así una extraña relación simbiótica. La policía obtenía confesiones que resolvían decenas de casos archivados, limpiando sus estadísticas y ganando prestigio. Villegas, a cambio, recibía la audiencia, la validación y la sensación de poder que su ego enfermo había anhelado durante toda su vida. Aquella gira de la muerte fue menos un interrogatorio y más un macabro proyecto biográfico colaborativo, financiado con el dinero del Estado. Esto explica la bizarra camaradería y el aparente buen humor que se documentaron durante aquellos viajes. Para la policía era un éxito profesional. Para Villegas era el momento de mayor gloria de su vida. Desde una perspectiva legal, el caso de Manuel Delgado Villegas es una de las mayores anomalías del sistema judicial español. A pesar de haber confesado 48 asesinatos y de que 7 de ellos fueran probados con contundencia, nunca se sentó en el banquillo de los acusados. Nunca hubo un juicio. Los equipos de psiquiatras que lo evaluaron emitieron un diagnóstico unánime. Villegas era un desequilibrado mental profundo. Basándose en estos informes, y fuertemente influenciados por la ya mencionada y conveniente teoría del cromosoma XY, en 1978 la Audiencia Nacional lo declaró exento de responsabilidad penal. Se le consideró inimputable, es decir, incapaz de comprender la ilicitud de sus actos, debido a una enfermedad psiquiátrica grave. La sentencia no fue una condena a prisión, sino una orden de internamiento por tiempo indefinido en una institución psiquiátrica. Y así comenzó un largo peregrinaje por el abismo de los manicomios penitenciarios de la España de la época. Villegas pasó un total de 27 años confinado, desde su detención en 1971 hasta su muerte en 1998. Su primera parada fue el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel, en Madrid. Allí fue sometido a los tratamientos estándar de la época, que incluían brutales sesiones de terapia de electroshock, un intento desesperado y primitivo de resetear su cerebro criminal. Durante estas casi 3 décadas de encierro, ocurrió algo paradójico. El hombre que había sido un volcán de violencia explosiva en el exterior se convirtió en un paciente dócil y no violento en el interior. Sus cuidadores y los informes de la época relatan que nunca más volvió a mostrar agresividad hacia otros pacientes o el personal. De hecho, cuando algún otro interno lo provocaba llamándolo estrangulador, su reacción no era la violencia física,
sino presentar una queja formal por escrito a la dirección del centro. Un contraste asombroso con el hombre que mataba por una simple palabra de desprecio. Este comportamiento plantea una pregunta inquietante. ¿Lo curaron los tratamientos? Es muy poco probable. Lo que sugiere este cambio es que su violencia no era una constante incontrolable, sino una respuesta directa a estímulos externos y a su percepción de poder. En el mundo exterior, un entorno no estructurado donde se sentía impotente y despreciado, atacaba para reafirmarse. En el mundo totalmente estructurado y controlado del hospital psiquiátrico, donde no tenía poder, ni autonomía, ni decisiones que tomar, una vida que él mismo resumió en sus últimos años con una simplicidad desoladora: comer, dormir. Los gatillos que detonaban su violencia fueron eliminados. La institución no curó su psicopatía, pero la contuvo eficazmente al suprimir el libre albedrío y la fricción social que alimentaban su rabia. Para complicar aún más este embrollo legal, el expediente judicial completo de Manuel Delgado Villegas se perdió. En una demostración de la incompetencia burocrática del régimen franquista, el sumario con todas las pruebas, confesiones e informes psiquiátricos simplemente desapareció de los archivos. Esta chapuza, como fue calificada, hizo increíblemente difícil cualquier revisión posterior del caso, especialmente cuando la Ley de Amnistía de 1977 obligó a reexaminar muchas sentencias de la dictadura. La pérdida del expediente es un símbolo perfecto de la incapacidad del sistema para gestionar un caso que lo desbordaba por completo. En 1996, ya en la etapa final de su vida, fue trasladado a una institución psiquiátrica en Badalona. Manuel Delgado Villegas, el arropiero, murió el 2 de febrero de 1998, a los 55 años, en un hospital de la ciudad. La causa de su muerte fue una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, resultado de su adicción al tabaco. Un final mundano y gris para un hombre cuya vida había sido una sinfonía de terror. Fue incinerado y sus cenizas se dispersaron, dejando tras de sí un legado de dolor, misterio y un sinfín de preguntas sin respuesta. Manuel Delgado Villegas fue mucho más que un asesino en serie. Fue una anomalía social, un producto tóxico nacido de la confluencia de la miseria de la España de posguerra, un trauma personal devastador y una psicopatología de una severidad extrema. Su caso es una poderosa acusación contra las limitaciones del sistema de justicia y las teorías psiquiátricas de la era franquista. Un sistema que, enfrentado a un mal que no podía comprender ni procesar, optó por la vía más fácil: etiquetarlo como loco, esconderlo y tirar la llave. La vida de El Arropiero nos obliga a plantearnos preguntas incómodas sobre la eterna disputa entre naturaleza y crianza en la formación de un monstruo. ¿Nació malvado con un defecto en su cerebro o en sus genes? ¿O fue forjado en el yunque del abuso, el abandono y la humillación? La respuesta probablemente se encuentre en una terrible combinación de ambas. Su historia es un recordatorio sombrío de la falibilidad de la justicia cuando se enfrenta a un horror sin precedentes, y de cómo la ciencia, a veces, puede ser utilizada para simplificar y ocultar verdades incómodas. El impacto de Villegas en la criminología española es innegable. Obligó a las fuerzas de seguridad y a los psiquiatras a enfrentarse a un nuevo tipo de criminalidad. Su historia sigue siendo objeto de fascinación y estudio, como demuestran documentales y programas de televisión que intentan desentrañar el enigma que fue. El arropiero ya no está, pero su sombra perdura, recordándonos las profundidades a las que puede descender la depravación humana y la compleja, y a menudo insatisfactoria, naturaleza de la justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad en el Relator Oscuro. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Déjanos en los comentarios qué aspecto del caso de El Arropiero te ha resultado más perturbador. Nos vemos en el próximo relato.